amigos, estoy muy contento de poder progresar en esta oportunidad con esta serie de capítulos que ya han visto. Vamos haciendo una secuencia, ya vimos a Felipe Castillo, le vamos a mandar un saludo entre paréntesis porque fue papá. Hoy día estoy junto a un gran amigo que les voy a presentar en unos minutitos y vamos a construir en el fondo esta historia que tenemos para contar desde mi llegada a Santiago, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito de eso, vamos a hablar obviamente del colega, así que unas palabras de inicio. Julito, muchísimas gracias por recibirnos. Julio Contreras, un honor tenerte aquí conmigo, muchas gracias, Julio. Maravilloso, muchas gracias José nuevamente por estar acá y tenerme en tu programa. Para mí es un placer acompañarte en este anhelo, en este sueño que tú tienes de entregar conocimiento, de entregar historia, de entregar vivencias a la audiencia. Y nada, feliz de estar contigo, sumarme al saludo a Felipe Castillo, que hoy día volvió a ser padre por segunda vez. Y en un día también importante para nosotros como kinesiólogos, ¿no es cierto? 6 de mayo, Día de la Kinesiología, así que feliz de estar celebrando contigo acá. Estamos grabando hoy día 6 de mayo, ¿no es cierto? En nuestro día del kinesiólogo, y este capítulo va a ser emitido en unos días más, pero efectivamente en nuestro día. Y bien, pues bueno, vamos a partir. ¿Cómo construimos nosotros siempre esta secuencia? Ya hablamos de mi llegada a Santiago, Felipe Castillo quien nos recibe, y con Julio particularmente, que ya tiene, ¿verdad?, sus años de experiencia. Coincidimos en la conformación en una unidad, que es la unidad de neurocrítico, donde nos pidieron trabajar en forma continua, y a partir de ahí, como siempre digo yo, pasa a ser uno de los regalos que me da la kinesiología, la persona que tengo frente. Julio es una gran persona, hicimos una gran relación profesional, un gran timing para ponernos de acuerdo en muchas cosas sin conocernos muy bien antes, y a partir de ahí se generó un lazo que evidentemente uno ahora puede catalogar como amistad, pero coincidentemente en estos capítulos es quien en el fondo mi primera relación hace en un centro nuevo, en un lugar nuevo, gente nueva, y empezamos a conformar esta relación inicialmente laboral, que es la que yo digo a los alumnos después: rescaten todo lo que uno hace, conoce y crezcan a partir de ahí. Pero siempre es bueno dar unos minutos para conocer la historia tuya, Julio. Nosotros queremos escuchar tu historia, tu concepto, cómo llegaste a la kinesiología, dónde llegaste primero, hacer un resumen en unos pocos minutos, pero es lindo escuchar tu historia, ¿verdad? La verdad, justamente la conversaba el otro día, esta historia, y en mi camino, para ser sincero, alcancé a tocar una época en la kinesiología en la cual nuestra inserción en el mundo laboral no era tan complicada. Creo que mi primer trabajo ni siquiera estoy tan seguro si lo quise. Fue mi primera entrega de currículum cuando llegué al Hospital del Pino en San Bernardo, y voy de short, polera, muy cómodo con mi carpetita y un currículum. Llego a hablar con el jefe de kinesiología, donde yo había sido interno previamente, y le digo: hola, ¿qué tal? En ese tiempo, Angelo Bernacchi. Le digo: vengo a dejar mi currículum vitae para saber si necesitan algún reemplazo o algo. Y me dice: Julio, ¿te puedes quedar al tiro? Esas historias son, oye, debe dar rabia a los alumnos actualmente, a los colegas. Claro, a eso voy. Fue un camino que fue relativamente simple. Yo le digo: no ando con nada ni con delantal. Me dijo: ya, mañana acá a las 8 de la mañana. Justamente mi tutor de internado en el Hospital del Pino en respiratorio, lamentablemente le había dado un accidente vascular esa misma mañana, y le habían informado a la unidad 40 minutos antes que yo llegara. Por lo tanto, caí justo en el momento preciso, en el lugar preciso. Así es que sin muchas ganas de empezar a trabajar, tuve que partir. En esos tiempos, para los papás, para nuestra familia, el trabajo era súper importante, se le daba un valor muy importante a comenzar la vida laboral, quizás mucho más a lo que se le da hoy día a la juventud, ¿verdad? Que sopesan otras cosas y valoran otras cosas, que también está perfecto. Así es que ahí partí, y de ahí comenzó una carrera desde el área respiratoria siempre. Primero en la unidad de médico-quirúrgica, y de a poquito fui siempre echando el vistazo ahí a la UCI, visitando a la colega que estaba en la UCI, iba a hacer pasantías con ella, aprender de ella, hasta que me gané un reemplazo ahí, y ahí ya no me alejé más de la unidad. Y un paréntesis pequeñito, tu alma mater, ¿estudiaste dónde? Yo estudié en la Universidad Andrés Bello. Eso, un saludo también a la universidad. Por supuesto. Y ahí continuaste entonces, Julio, perdón. Ahí continué,
Y feliz en la unidad de paciente crítico. Siempre fue mi idea trabajar en UCI. Conocí a nuestro gran amigo Marcelo Sepúlveda, ¿no es cierto? Que en paz descanse, gran amigo, gran persona, quien me abrió las puertas también para entrar a la red de medicina intensiva en ese tiempo, donde conocía a la gente de INDISA, gente de otras partes, y me abrió un mundo dentro de la kinesiología intensiva, pero el cual me significaba a mí un costo que era alto en mi vida y que tenía que ver con los turnos de noche. Mira, siempre me costó el hecho de trabajar de noche, me costó cómo poder sopesarlo. En ese tiempo la vitalidad te daba para trabajar mucho, por lo tanto yo trabajaba en el Hospital del Pino, era profesor de campo clínico, hacía clases en la universidad, veía pacientes particulares, era joven, carreteaba mucho, lo pasaba súper bien, entonces los turnos de noche eran complicados. Con el tiempo comencé a madurar un poco toda esa situación, ya no quería carretear tanto, ya me cansaban un poquito más los turnos. Y un día después de un turno de noche, estaba en un turno de noche, nosotros éramos de llamado en el Pino, no nos quedábamos haciendo residencia permanente. Y como a las 3 de la mañana me llaman de la UCI que me necesitan urgente, yo estaba muy cansado, voy a la unidad, me pongo a recibir un ingreso que traía el SAMU y hice una proyección de mi vida y dije, no me quiero ver en esta situación cuando tenga 60 años. Y desde ahí como que abrí un nuevo camino y empecé a buscar opciones. Finalmente me fui del Hospital del Pino y me fui sin nada en las manos, nada, no tenía nada. No tenía familia, vivía con mi papá todavía, se podían correr ciertos riesgos. Y me fui a trabajar a la Fundación La Rosa, a geriatría. Los pacientes geriátricos que había visto estaban todos conectados a ventilación mecánica, pero ahí comencé a conversar con el paciente geriátrico. ¿Y sabes qué tuvo lo bueno? Que humanizó, me volvió a humanizar. Porque yo creo que cuando trabajé en UCI, en el Hospital del Pino, una de las cosas que me hizo salir fue que dejé de sentir el dolor del paciente, dejé de empatizar con el paciente. Mira. Y creo que el trabajar en la Fundación La Rosa, en un ambiente relativamente católico, que puede gustarnos o no, pero que invocaba cierta religiosidad, porque la administraban las monjas en ese tiempo, me volvió a humanizar con el paciente geriátrico principalmente, y recuperé algo que no me había dado cuenta antes que había perdido, y que siempre con los ojos puestos en mi siguiente trabajo, porque siempre entendí que iba a ser una transición, comencé a buscar otras opciones y llegué a Clínica INDISA, donde mientras tanto hacía turnos part-time en la Tabancura, en la Avansalud, en otras clínicas de Santiago. Tomé contrato finalmente en Clínica INDISA y ahí nos conocimos. Exactamente. Y ahí fue. Qué increíble el paréntesis, que lo que yo trato de plasmar se plasma en estas entrevistas. Hay mucho que rescatar ya en este espacio inicial que tú nombras, que ojalá efectivamente uno trata después de replicarlo y hace algunos cortos respecto a estos temas, pero es bueno como tú te visualizas a futuro, las cosas que te genera la primera instancia laboral, a dónde apuntas, imagínate lo que significó, y ahí llegas. Claro, y llegas a retomar el área hospitalaria en Clínica INDISA, ¿cierto? Claro, y vuelvo a mi raíz, a lo que me gustaba finalmente. Sí, siempre supe que Fundación La Rosa iba a ser una transición en mi vida. Y por un lado, paralelo, circulaba a lo que me dedico hoy día. Ustedes ven acá atrás un modelo de medicina china, y me dedico a eso. Finalmente circularon paralelamente, pero en algún momento yo sabía también, ya entendía que esos caminos se tenían que juntar en mi vida, y lo comenzaron a hacer de manera súper orgánica. En mis días libres trabajaba con acupuntura, hacía mis turnos de UCI, trabajaba con acupuntura, pero finalmente fui entendiendo que si bien ya no hacía turnos de noche, porque llegué a ocupar un cargo de confianza de la jefatura de la unidad de paciente crítico en INDISA, que me permitía no hacer turnos de noche, sí me empezó a ocupar tiempo que para mí comenzó a ser importante dentro de un contexto familiar que tenía que ver con los fines de semana. Y dentro de mi proyección como ser humano siempre he sido súper busquilla en todos los procesos de mi vida, en función del trabajo, lo puedo demostrar con mayor facilidad, buscando opciones laborales, ya sea en la universidad, escribiendo con el José algunos capítulos de algunos libros. Hoy día también estoy en una destilería,
estuve relacionado con un restaurante de comida china. Entonces mi mente siempre ha sido demasiado activa y necesita buscar opciones diferentes para poder generar y para mantenerme ocupado, lo que me trae como consecuencia beneficios económicos, etcétera. Pero creo que si aún no hubiesen esos beneficios, mis caminos seguirían siendo súper diversos en función de mi día a día. De la inquietud. Uno puede definirlo como kinesiólogo, emprendedor y evidentemente gestor de medicinas alternativas, en este caso acupuntura, que al día de hoy, con un camino largo, ¿verdad? No es una cosa que uno va y ve. El famoso kinesiólogo en acupuntura tiene sus redes sociales, lo podrán seguir, ahí yo lo voy a replicar también con harta gente que ya de famosos también te siguen y están contigo. Es un camino largo, un camino de estudio, un camino serio de llegar a definir esta área de especialidad también. Todo el rato también nos enorgullece. Así que Julio, es una historia, por eso te digo que rescata muchas cosas que ojalá a muchos les sirvan y que y sobre todo en un tiempo de que hay mucha rabia, uno lo siente, hay muchos colegas jóvenes con molestias que les cuesta. Hay que saber entender el valor del tiempo y lo que hay que hacer, que depende mucho de lo que uno quiera hacer para poder buscar un espacio laboral sobre todo. Por supuesto, hoy en día yo tengo la oportunidad hoy desde mi clínica de acupuntura Chile de trabajar con hartos profesionales. Ya somos 8 personas, 8 profesionales que estamos trabajando acá entre quiroprácticos, especialistas en medicina china, masoterapeuta y otros profesionales más, en los cuales uno se da cuenta entre las diferentes edades cómo se relacionan con el trabajo. Y si para uno en algún momento el trabajo era lo más serio que tú podías tener, hoy en día para la gente más joven no ocupa el lugar que ocupa para mí. Lo conversamos alguna vez en la plaza por ahí. En la plaza, tal cual. Y está bien también, pero es chocante para uno que tuvo que dejar tantas cosas por el trabajo, entender que hoy la gente más joven no está dispuesto a transarlo. Exacto. Es válido, pero yo creo que en algún momento los caminos se juntan y es el sacrificio, es la perseverancia, es la constancia, el creer en tu propósito lo que te lleva a triunfar. No sé si el camino tan fácil o tan simplista va a tener los frutos que uno espera tener dejando de lado el sacrificio. Así es. El nexo con la acupuntura formalmente, el estudio, ¿dónde lo hiciste, Julio? Yo lo hice en la Universidad de Santiago en la USACH. Ahí estudié medicina china, ahí me formé y ahí tomé los conocimientos necesarios donde después los fui perfeccionando con el tiempo, estudiando más. La pandemia me ayudó mucho para poder tomar formaciones en formato online que antes era imposible desde la medicina china. Tenía que viajar o a Tailandia o a China, quedarte 3 meses allá con todos los costos que eso tiene. Bueno, en pandemia estos cursos se abrieron, estas formaciones por el formato online y fue un beneficio grandote porque toda la gente que no podíamos quizás viajar 2 veces al año a China, pudimos acceder a conocimientos mucho más específicos, mucho más técnicos para poder seguir ayudando a nuestros pacientes. Sí, dentro de muchas cosas y muchas anécdotas que tenemos también con Julio, rescato mucho porque estaba en contacto con Juan Campos de Argentina, le vamos a mandar muchísimos saludos, siempre está pendiente de nosotros. Veía, voy a hacer un spoiler pequeñito, pero veía El Eternauta de Argentina, que no sé si la habéis visto. Sí. Y hay una parte de un capítulo que aparece el transhumante. No es el transhumante mismo, pero es el mismo bus. Así que, Juani, un abrazo grande. Hicimos también muy lindos nexos. Tenemos unas fotos por ahí de recuerdo. Maravilloso. Y lo que nos regala la kinesiología. Y a propósito de kinesiología y acupuntura, doy fe particularmente el plus que Julio ha dado en la acupuntura, que nunca dejó de lado la kinesiología, incluso las potencias en forma simbiótica, acupuntura con servicios de kinesiología, él no los ha dejado de lado. Bueno, es uno de los sellos que yo siempre quise plasmar dentro de mi terapia. Bueno, desde Clínica Indisa, ya nuestra unidad de paciente crítico, como José nos presentaba, la unidad de neurointensivo, yo ya empecé a trabajar con técnicas de acupuntura en este tipo de pacientes, ¿te acuerdas? Tanto para el delirio, para varias patologías. Claro, entre ellas otra más, la debilidad adquirida en UCI, también la trabajamos en el momento con acupuntura.
y se me dio la oportunidad de poder echar mano a esta técnica desde esa mirada neurocrítica. Y después ya en mi clínica también incorporé, por supuesto, no podía dejar de lado mi parte kinesiológica. Y creé un sistema de rehabilitación en el cual se incorpora la kinesiología y la acupuntura en la misma sesión. Y creo que ese ha sido mi principal aporte dentro de la técnica, como el mezclar las técnicas, darle el pie para que en un gimnasio de kinesiología se pueda trabajar al mismo tiempo con kine y con acupuntura. Ha hecho que mis resultados sean más potenciados en el tiempo, si bien aún no lo he documentado, pero del boca a boca, de la experiencia, de cómo yo veo que en 5 sesiones mis pacientes se sienten y quizás ya no lo doy de alta a las 10, y no lo doy de alta a las 6, a la séptima, he mandado mucho mejor. Y también en función del tiempo que requiere el paciente. Hoy en día, si hablamos de kinesiología, muchos de mis pacientes llegan aquí en el cuerpo con más de 30, 40 sesiones de kinesiología. Muy decepcionado de los colegas, y me incluyo, porque yo a veces no sé si decirles si soy kinesiólogo o no, porque a veces despierto cierto rechazo, o a veces también es un plus, pero es porque nos hemos convertido, y lo hemos conversado también en la plaza, en unas máquinas de aprender y apagar equipo, en unas máquinas de instalar y desinstalar algunos equipos, y que no nos permite tener esa relación con el paciente que muchas veces el paciente extraña y que de una u otra forma no puede pagar porque compite con precios que son cobertura ISAPRES, cobertura seguros complementarios, que dejan un valor de kinesiólogo en 5.000 pesos, en 4.000 pesos, y que nosotros, si queremos dar un servicio personalizado, tenemos que cobrar 30, 40.000 pesos, etc. Y que obviamente se entiende, pero que nos desprestigia, nos baja el valor, la gente pierde la confianza en nosotros. Y hemos buscado la opción de tener una tarifa que sea acorde al mercado, que permita a los pacientes poder trabajar con nosotros y ofrecerle un servicio que sea personalizado, en el cual ellos se sientan acogidos, entendidos y valorados por nosotros. Eso es interesante y se recoge la crítica del propio sistema, de la propia profesión, y la trata de plasmar en un servicio que tú planteas. ¿Cómo llegaste a los famosos? Ha sido la vida del Reels. Como que en algún momento perdí la vergüenza, empecé a subir material, y el mundo de las redes sociales es súper dinámico. Un día me llamaron de un programa con Claudia Conserva en su canal que tenía de televisión abierta, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Y Mijas se llamaba el programa, pero el canal no me acuerdo. Y ahí fui. ¿Explota ahí? O sea, eso es como una inflexión. ¿Te vieron por redes sociales? ¿Te llamó algún productor? Me llama el productor. Siempre ha sido así. Ese siempre ha sido el modo operandi. Como que me hablan por inbox y me hablan: soy el productor de tal programa, nos gustaría hacer una nota para, ¿te gustaría participar? Y me encanta participar. Obviamente para mí también es un plus porque me genera audiencia, visualización, ¿cachai? Entonces ha sido maravilloso. Y me gusta también dar a conocer las técnicas que yo realizo. Y esa es una plataforma fundamental. Y ahí Claudia Conserva, después estuvimos en el Mega, hemos estado en otros programas de Canal 13 Cable. Y así como que nos han ido buscando, nosotros seguimos generando material de valor. Y no descarto que nos sigan buscando, y feliz de estar. Feliz. Genial. Acupuntura Chile, más allá del centro en sí mismo, ¿qué diferencia tiene de otros centros? Aprovechemos la plataforma, aprovechemos de contarle eso a la gente nueva, a pacientes, a quien le llegue esto. ¿Qué más hay en Acupuntura Chile? Maravilloso, porque centros de rehabilitación hay mucho, y finalmente hoy en día, desde lo profesional, personal, a lo que uno quiere plasmar como empresa, tenéis que diferenciar. Hoy día yo te veo aquí en las formaciones que tenéis con los colegas, hay que buscar factores diferenciadores. Hoy día kinesiólogos somos muchos, pero cómo trabajamos con los pacientes nos tiene que hacer la diferencia, que la gente valore nuestros servicios. En ese contexto, nosotros trabajamos en forma integrativa con quiroprácticos, con masoterapeuta, con kinesiólogo, con especialistas en medicina china. Hay enfermeras también. También. Como otra mirada profesional. Pero
¿cómo lo trabajamos? No como profesiones que están en forma paralela en función de un paciente, sino que integramos las terapias. Lo difícil de hacer ha sido justamente eso, de que el paciente entienda del contexto integrativo de la rehabilitación. Pero también lo difícil ha sido cómo yo lo plasmo dentro de un costo, ¿ya? Que eso es súper complejo, porque cada profesional tiene costos diferentes, pero si yo integro una terapia, también debo integrar el costo. Y hoy en día lo hemos logrado, tenemos paquetizaciones de servicio donde incluyen sesiones de acupuntura, sesiones de quiropraxia, sesiones de masoterapia en función de una rehabilitación, ¿ya? Y el profesional, si bien el profesional de entrada siempre va a ser especialista en medicina china, de acuerdo a su evaluación, va dividiendo las distintas sesiones en los distintos profesionales. Y eso es súper moldeable, eso podemos jugar. Si faltó una sesión de quiro, sumamos una sesión de quiro, sacamos una de acupuntura, si faltó acá, y armamos un programa a la medida, con costos unificados, donde el paciente se pueda sentir cómodo en su rehabilitación, y lo mejor es que generar los mejores resultados. Excelente. Bueno, y en este espacio estamos, en la casa estamos, vamos a respetar los tiempos también de Julio, porque estamos ahí, coincidió hoy día, pero siempre en un día laboral, así que hay que respetar eso, pero no podemos pasar, ¿verdad?, sin darle unos minutos a la familia, lo que significa la familia en todo este desarrollo, tus hijos, tu pareja, tus padres, hermanos, etcétera. Siempre hay algo y hay que tener un rinconcito para hablar de ellos, agradecer qué significan este proyecto. Si uno no incorporara a la familia en todos estos procesos sería muy ciego y muy egoísta, porque en realidad es fundamental. Si yo he podido emprender en este camino ha sido gracias justamente a la familia, al apoyo tanto de mi esposa, al sacrificio a veces de los hijos también, pero principalmente a la pareja. Ya es fundamental el entendimiento, el que estén el espaldarazo, porque la motivación es un camino súper vertiginoso. Hoy día puedo estar súper motivado, y me pasa mucho dentro del emprendimiento, y mañana puedo despertar en el suelo con la motivación, no tengo ganas de hacer ningún video, no tengo ganas de generar ningún material en redes sociales, ¿cachai? Pero finalmente desde esto vive esta clínica y hay que estar. Pero si no tenías un jefe que te esté ahí hinchando, que te esté diciendo lo que hay que hacer, y uno depende de uno mismo, generalmente esa motivación uno no sabe de dónde encontrarla, porque deja de ser desde la obligación, sino tiene que ser algo que te nazca, y es la disciplina, la perseverancia la que tiene que mandar ahí. Pero no es simple, es muy complejo. Y por la familia, y para la familia, uno generalmente despierta esa creatividad, ese compromiso, y ahí también la pareja está atrás para apoyarte, para salir adelante. Amor, mira, vi esto, podía hacer algo similar, genera esto otro, y es básico. Es gran parte de mi éxito, si día lo puedo llamar así, está en función de eso. Genial, muy lindas palabras, y la verdad que muy transversales, deberían ser recogidas por mucha gente. Yo creo que muchos coinciden. Y unos minutos finales para hablar de la kinesiología futuro. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión del grupo? Algo soslayamos probablemente al inicio de la entrevista, pero ¿o qué te gustaría? ¿O qué ves a futuro? No sé, unos minutos para volver en el fondo a la kinesiología en sí mismo y lo que podemos ver al respecto. Para la kinesiología, hoy en día que la vida de la kinesiología está tan vertiginosa en función también de redes sociales, etcétera, de cómo nos desmarcamos de la masa, he visto que se ha potenciado bastante en función de generar cosas nuevas. Y yo con otro colega tenemos otro emprendimiento donde nos dedicamos a entregar servicios de kinesiología a gimnasios, ya a ligas deportivas, y me ha tocado trabajar con muchos kinesiólogos jóvenes, y creo que hemos logrado hacer cosas diferentes desde la rehabilitación. Y creo que ahí está el camino del kinesiólogo: dejar de hacer lo clásico de siempre, por generar cosas que despierten desde la neurociencia, caminos diferentes, que vayan implementando. El cliente hoy en día, el paciente, es mucho más exigente porque tiene acceso a demasiada información. Y a veces ve un ejercicio desde su Instagram y te dice, oye, este ejercicio es para esto.
pero es un ejercicio que ya no es flexo-extensión, es un ejercicio que mezcla propiocepción, dinamismo, cadena cerrada, una respuesta neuronal que busca despertar, ¿no es cierto? Y que lo hace ser un ejercicio 2.0, 3.0 a otro nivel. Por lo tanto, el desafío nuestro, para nosotros que aún estamos vigentes dentro de la kinesiología y para los cabros que están trabajando hace poco, es generar eso. Y desde ahí yo creo que vamos a crecer una locura. Oh, genial, lindo, lindas palabras, linda entrevista. Julio, muy agradecido. La verdad que no solo en vernos, siempre es grato, nos ha costado vernos en el día a día, pero como digo yo, el cariño siempre está, la conexión siempre está, el teléfono está a la mano para los amigos de verdad, y ha sido muy grato tenerte acá. Es un testimonio evidentemente personal, como le digo a todos mis entrevistados, uno de repente dice, también va a pasar a ser un testimonio para mi propia familia, va a estar ahí en YouTube, Por supuesto. Que la familia, los hijos, los nietos, los amigos, etcétera, nos ven, y qué lindo construirlo de esta manera, y qué bueno que haya podido yo ser uno más de los tantos que ya te han entrevistado. Te he visto en radio, en televisión, en todas partes, pero también quería por supuesto tener. Así que Julito, unas palabras finales. Muchas gracias de mi parte, y es todo tuyo el micrófono para despedir. No, amigo, solamente agradecerte a ti por el espacio, por darme la oportunidad. Maravilloso, me gusta, me apasiona mucho hablar desde la docencia, que me gusta mucho hablar de la kinesiología. A mis alumnos, siempre más que entregarle conocimientos teóricos, traté de ser bien práctico en lo que yo les podía enseñar, tanto desde cómo hacer una boleta de horario, de los códigos de kinesiología, hasta cómo enfrentarte a un paciente desde el saludo hasta la despedida. Por lo tanto, creo que estoy súper contento de lo que he logrado, estoy feliz de los procesos que he tenido que enfrentar en mi vida. Creo que quedan muchos desafíos para mí como Acupuntura Chile, quizás con otra marca más, no sé, la vida puede dar muchas vueltas, pero hoy en día soy feliz entregando una rehabilitación con sentido, que para mí ese sentido se lo da la acupuntura, esta mirada holística que yo les puedo ofrecer a mis pacientes desde un contexto integrativo, que enriquece mi técnica, enriquece mi terapia. Y nada, y aprovecho también el espacio para agradecer muy importantemente, como tú lo mencionaste, a mi familia, a mis hijos y a la gente que me ha acompañado en este proceso, que ha sido bien vertiginoso, pero ha sido exquisito también de poder vivir. Bien, pues nos veremos por ahí en algún asadito, en alguna pichanga, en algún curso, etcétera. Así que muchas gracias, Julito, un abrazo grande, muchos cariños, que rico verte, y gracias por el espacio. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, lindo día.